Recording, starting now. Aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Enrique Oriolo, soy pastor de la Iglesia Bíblica de Citibel, en Citibel, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, Hemisferio Sur, planeta Tierra. ¿Ricardo? Y mi nombre es Ricardo Daglio, soy pastor de la Iglesia Bíblica de Villa Regina en Río Negro, Patagonia, Argentina. Bien, y lo que nos reúne en este día para charlar, queremos hablar sobre el tema de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Y la verdad es que en este tiempo que estamos, para poner un poco en contexto, quizás no es necesario, pero estamos en medio de una pandemia a causa del COVID-19, una especie nueva de coronavirus que está azotando el mundo. Y nosotros como argentinos estamos en cuarentena obligatoria por decreto nacional del gobierno, así que estamos en nuestras casas sin poder congregar, sin poder tener reuniones físicas. Estamos teniendo estudios bíblicos a través de diferentes herramientas online, videollamadas, haciendo uso de todo ese tipo de cosas, pero surgen preguntas sobre ciertas cosas que la iglesia local hace cuando se reúne, si es que se puede hacer de manera online. Y en este caso es la Cena del Señor. Hay muchos preguntando, hermanos que nos escriben, nos dicen: pastor, la Cena del Señor se tiene que hacer, no se tiene que hacer, se puede hacer en la casa, no se puede hacer en la casa. Hay iglesias que le están haciendo a través de servicios online, donde la gente prepara su pancito, su vino en la casa y participa mientras ve un video. Entonces, eso es lo que queremos abordar hoy. Ricardo, si me acompañas en este tiempo. Sí, por supuesto, ya hemos escuchado y hablado sobre esto bastante. Estoy pensando que esto se ha añadido como resultado también de lo que se está haciendo en Internet sobre mensajes online o mensajes en video, mensajes grabados. Y creo que me parece a mí que se está perdiendo un poco de vista el asunto, porque no es lo mismo enseñar y predicar la palabra de Dios por Internet, a través de un mensaje de audio o cómo se envíe, pero que no es lo mismo la realización de dos mandatos tan importantes como el Señor Jesucristo dijo sobre el bautismo y la Cena del Señor. Estamos hablando de... Yo tengo una pregunta para arrancar, porque tiraste ese tema en la mesa y me parece sumamente importante. Ricardo, ¿se puede sustituir, tener una alternativa, poder entrar en otro carril donde la iglesia funcione correctamente de manera 100% online? No, yo no creo que se pueda hacer eso, pero por eso estoy diciendo, para mí una cosa es que la iglesia puede recibir la enseñanza de la palabra de Dios a través de Internet, a través de otros medios, porque de hecho la iglesia ya lo estaba recibiendo. El punto acá es, si nosotros queremos reproducir el congregarnos, eso no es posible. No es posible de ninguna forma. ¿Qué significa congregarnos? El congregarnos es el estar juntos físicamente, el mandato como Hebreos capítulo 10, versículo 25. No podemos estimularnos a las buenas obras simplemente por estar, entre comillas, a través del Internet, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver con eso. Nosotros sabemos bien lo que el Nuevo Testamento enseñaba cuando hablaba de no dejar de congregarse. Lo mismo que los 30 y pico de mandatos que hay sobre los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Están considerados la mayoría de ellos para que nosotros los pongamos en práctica cuando estamos juntos, porque ciertamente hay algunos que los practicamos sin tanto, como orando uno por otro, perdonándonos unos a otros, etcétera, etcétera, o soportándonos unos a los otros. Pero acá estamos hablando de que congregarnos podemos. Y la Santa Cena, en este caso, para mí fue dada en un contexto donde la iglesia está congregada juntos. Yo puedo entender que no sea lo mismo la predicación. Podemos usar Romanos 14, unos pueden estar de acuerdo, otros pueden no estar de acuerdo, pero todos entendemos que la palabra de Dios no está presa. Y todos entendemos que cuando la gente escucha la palabra de Dios no estamos suplantando la iglesia, ¿tá? Como sería un culto el domingo. Pero cuando estamos hablando de la Santa Cena, para mí es lo mismo que el bautismo. No podemos celebrar un bautismo
online. Yo me acuerdo, mis hijas en el verano, en la pileta de lona, decían, mirá papá me bautizo, y se metían abajo del agua, ¿no? No. Y no es así. Nosotros entendemos que para que haya un bautismo, bíblicamente tiene que haber al menos 2 personas. Tenemos el ejemplo de Felipe con el etíope en el carruaje, y al ver el agua, él le preguntó si podía bautizar, pero era necesario que Felipe estuviera ahí para poder bautizar a esta persona. Incluso eso fue una situación anormal a lo que estaba ocurriendo en el libro de los Hechos, porque usualmente los creyentes se bautizaban y las iglesias eran formadas y había una corporación, un grupo de personas. Yo creo que el caso de Felipe es particular, pero es otro tema en el libro de los Hechos. La realidad es que cuando una persona se bautiza está dando testimonio público que es lo que ha pasado en su vida y que él voluntariamente quiere formar parte de un cuerpo local. Y la iglesia está dando testimonio al mundo de que admiten a esa persona como parte del cuerpo local, es un testimonio público. Entonces, por eso, si no, obviamente haríamos de una costumbre o una práctica oficial lo que hizo el eunuco con Felipe con el eunuco. Me parece que no es así. Pero bueno, me parece que el tema de la Santa Cena es otro. Tenemos que ver el origen, el significado teológico, cuál es la doctrina de la Santa Cena, ¿no? Sí, yo creo que antes de entrar a eso me gustaría decir que no hay un reemplazo para la iglesia de manera online. No hay una iglesia que se pueda hacer de manera digital, en internet, en línea. Si bien yo puedo tener ciertos aspectos de la vida de la iglesia, puedo tener ciertos aspectos de manera online, no puedo tener la plenitud de eso de manera online. No. A veces uno puede decir, cuando está separado de su esposa, si le ha tocado viajar, por ejemplo, yo puedo comunicarme con mi esposa en una videollamada, pero no es lo mismo para nada, en lo absoluto es lo mismo. No puedo tener la misma comunión, cercanía con mi esposa a través de una pantalla que vernos cara a cara. Y eso es algo que en las escrituras también lo vemos. Cuando Juan dice que tiene cosas que decir, pero prefiere decírselas cara a cara. Entonces, necesitamos revalorizar en este tiempo y poder lamentar. Y hemos hablado un poco acerca de la importancia de aprender a lamentar en este tiempo el no poder congregarnos, el no poder vivir la vida de la iglesia local como sí la deberíamos estar viviendo. Pero a la vez... Sí. No, te iba a decir, hay algo interesante, porque nosotros tenemos principios en la Escritura que nosotros no tenemos que cambiar. Podemos decir que a veces cambiamos las formas, pero en este caso hay formas que tienen que ver con un principio. Por ejemplo, lo que te compartí hoy, que la iglesia fue diseñada para estar juntos y parece que hubiera una insistencia en reproducir lo que originalmente se diseñó para practicar de manera corporativa. Entonces, cuando eso nos es quitado, ¿por qué no, como decís vos, lamentarnos en vez de tratar de generar una situación que sea como una alternativa a lo que formalmente, hablando de la palabra forma, en el Nuevo Testamento estuvo establecido? Porque no nos guiamos por tradiciones, ¿no? Pero hay tradiciones que son mandatos. Es una tradición porque es un mandato. Tradicionalmente lo hacemos así porque es un mandato bíblico. El mandato de la Santa Cena no fue diseñado para que nosotros lo realicemos de otra manera que no fuera juntos. Le dice, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, no está diciendo Ana o cada mes, cada vez que uno se junta. Y a veces, yo sé que hay iglesias que celebran la cena cada 6 meses, algunos incluso una vez por año. Yo puedo estar en desacuerdo con eso, pero la realidad es eso. Sí, totalmente. Yo creo que necesitamos entender algo que hemos hablado acá como iglesia local en Citibel, ha sido la idea de mentalicémonos que no vamos a tener culto de adoración congregacional hasta el momento en que no volvamos todos juntos a congregarnos, a hacer una asamblea, a estar todos unidos y elevemos unidos nuestras voces al Señor. O sea, eso no va a ocurrir hasta que no volvamos a congregarnos. Y creo que no deberíamos tratar de sustituir eso, como ningún matrimonio trataría de sustituir la realidad de estar juntos, de hacerlo a la distancia.
A nadie se le ocurriría, incluso cuando uno se casa, al menos acá en Argentina, recuerdo el momento del casamiento civil, que una de las pautas que tiene un matrimonio es la convivencia en el mismo hogar, ¿verdad? Entonces no es que puedo celebrar un matrimonio estando yo en otro país y mi esposa en otro país y simplemente decimos, bueno, pero vamos a unirnos a través de medios digitales. No, no fue diseñado para eso. Yo me pregunto, si la iglesia tuviera una limitación a reunirse porque es una presión, es una persecución, porque es una situación atípica o que sabemos directamente que proviene de Satanás, estaría haciendo todos sus esfuerzos para poder llevar adelante cualquier práctica que el Nuevo Testamento indica que un cristiano tiene que hacer. Pero todos estamos de acuerdo que el COVID-19 es algo que Dios en su soberanía ha permitido y que en este contexto está impidiendo, por una razón obvia, incluso por una situación razonable, por una circunstancia razonable, que no deba reunirse por el peligro que puede contraer. Entonces, si Dios está haciendo eso, ¿cuál es la razón de la que nosotros estamos tratando de tener una alternativa a algo tan importante como es la Santa Cena, a través de un medio que deberíamos entender? Dios nos está impidiendo que lo tengamos. No así, yo estoy de acuerdo que no así con el hecho de enseñar las escrituras, de predicar, pero no vamos a reproducir un culto tampoco a través del Internet, porque no es el propósito. Sí queremos que los hermanos escuchen la palabra de Dios, pero volvemos a la Santa Cena. Es evidente que no podemos cumplir los requisitos básicos para los cuales la Santa Cena fue establecida, que la iglesia junta estuviera recordando la muerte de Cristo hasta que Él venga, porque es todo plural. Cuando Cristo dice la muerte, Pablo dice la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. No podemos hacer eso en forma individual, lo estamos haciendo como iglesia. Entonces, me parece que volviendo a ese principio debería quedarnos claro, estamos forzando nosotros algo que Dios en su soberanía no ha permitido que tengamos. No deberíamos lamentarnos, no deberíamos examinar en muchas otras áreas, no solamente lo de la Santa Cena. Esto es una consecuencia, pero no estamos pudiendo recordar lo que Cristo nos mandó, que es uno de los principios fundamentales de la iglesia, que es el recordar su muerte. Totalmente. Creo que sería bueno que pasemos a leer la palabra en la institución de la Cena del Señor, Marcos 14, voy a leer del 22 al 26. Dice así el texto: y mientras comían tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los Olivos. En el contexto estamos obviamente en la última cena, estamos en un momento donde el Evangelio de Juan nos dice que ya Judas salió para entregar al Señor, Jesús ha quedado con 11 de sus discípulos y está partiendo literalmente el pan, tomando un pan y partiéndolo y repartiéndole a los hermanos, a estos discípulos que están presentes. Y lo mismo hace con la copa, toma una copa, da gracias y todos bebieron de ella. Hay una significancia, un símbolo de unidad en este momento que Jesús tiene con sus discípulos, una unidad entre ellos donde están comiendo el mismo pan literalmente, están bebiendo de la copa literalmente todos juntos. A la vez entendemos luego por explicaciones como las que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que esto tiene un símbolo, que tiene una imagen acerca del cuerpo y la sangre del Señor que es siendo derramado por ellos y que nos señala luego a la iglesia a que cuando participemos del pan y del vino tengamos a memoria lo que significan estos elementos, ¿no? La idea de no tomar de la cena indignamente, sino comprender qué significado tienen estos elementos, comprender por qué participamos juntos y por qué nos esperamos incluso para participar. Cuando estamos físicamente nos esperamos para que todos tengan pan y nos esperamos para que todos tengan vino.
exacto. Yo estoy quizá, no creo adelantándome en realidad, pero estoy pensando en las palabras justamente del apóstol Pablo en contexto de disciplina en la iglesia de Corinto. Les dice la copa, yo leo la versión del 60, ¿no? La Sí, copa sí. de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Si yo puedo decir que realmente tengo comunión virtual, qué sé yo, cuando esto se escribió no existía nada, ¿no? Quizá la redefinición de la comunión en aquel tiempo hubiera sido otra, o la definición de la comunión hubiera sido otra. Nosotros mismos hablamos que tuvimos comunión a través de WhatsApp, pero entendemos lo que significa, ¿no? No es lo mismo este tipo de comunión virtual con la comunión real, donde nosotros tenemos que celebrar juntos como cuerpo, como iglesia, porque estamos dando testimonio al mundo. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que es uno solo el pan y una sola la copa. Luego Pablo dice en versículo 17 de 1 Corintios 10, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Yo no puedo entender ese texto si uno lo practica fuera del contexto de comunión física, ¿verdad? Entonces, no me parece que nosotros tenemos muchas vías de razonamiento bíblico a la luz de este texto como para decir que hay otra cosa que no sea la comunión física unos con otros por el significado de la cena del Señor. Totalmente. Lo que vemos, lo que vos mencionabas en Primera de Corintios, también en el capítulo 11, versículos 17, 18, 20, etcétera, empiezan a hablar de la idea de cuando se congregan, cuando se reúnen como iglesia, y eso no se puede hacer de otra manera sino físicamente. Todos nosotros sabemos que cuando hacemos una videollamada con hermanos, eso es una alternativa imperfecta, una alternativa deficiente a lo que realmente es la comunión. Nadie queda con el corazón satisfecho cuando solamente hace una videollamada, porque sabe que algo falta. Sí, exactamente. Por eso necesitamos repasar los principios bíblicos y no redefinir los principios bíblicos a nuestro parecer, ¿no? Tenemos que volver a mirar y decir, bueno, esto es lo que significa el texto. Yo estoy pensando en justamente la carta a los Corintios, cuando Pablo habla de cuando os reunís, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotras divisiones, en parte lo creo. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer. Versículo fijándose otro más, capítulo 14, 1 Corintios, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina? O sea, la misma carta de Corintios, donde tenemos este mandato que Pablo da, tomado de los evangelios, del mandato de Cristo, la misma carta, el contexto nos dice que la iglesia es una, es el libro, donde es la epístola del Nuevo Testamento, donde se nos da la figura más excelente de lo que es el cuerpo de Cristo. Y siempre todo el razonamiento del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, apunta a una realidad corporativa, no una realidad virtual. Entonces, por eso es importante ver dónde encontramos, en qué contexto encontramos esta verdad de la Santa Cena, ¿no? Y ahí tenemos varios textos. El pasaje también nos apunta, literalmente a una comida. La iglesia de Corinto se reunía a comer juntos y en ese contexto de comida participaban de la cena del Señor, del sacramento de partir el pan y el vino y de recordar la muerte del Señor. El versículo 22 nos dice lo siguiente, dice que ¿no tenéis casas para comer y beber? O sea, si fuera solamente comer y beber, podrían hacerlo en sus propias casas. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. Acá el punto era que uno pasaba hambre y el otro se embriagaba porque no tenían el amor que más adelante Pablo va
va a enfatizar qué es lo que une a la comunidad cristiana, ¿no? Pero dice, Pablo dice, no voy a alabarlos por este comportamiento. Vos fíjate, si nosotros pensáramos simplemente que la cena del Señor es algo que debemos hacer unidos, ¿no? Espiritualmente, en la iglesia temprana quizás podrían haber dicho, bueno, podremos participar pan y vino en nuestras casas. Obviamente no tenían videollamada, no tenían teléfono, pero sí podían decirlo, bueno, cuando baje el sol y cuando se haga de noche, entonces todos juntos la celebramos. En unidad, unidad espiritual. Pero ni siquiera vemos eso en el primer siglo. No, exacto. Entonces, estoy mirando. Sí, dale. Entonces el punto es que no es simplemente el hecho de estar todos unidos espiritualmente o estar todos unidos en el sentimiento, en la emoción, decir, como si dijéramos, bueno, hermanos, a las 9 de la noche vamos a hacer todos una oración en nuestras casas por tal o cual tema. No, es necesario la reunión de creyentes físicamente para poder participar de estos elementos, porque no solamente el elemento del pan y del vino es importante, sino también la unidad física de los creyentes. Sí, acá hay otro texto también que está un poco más adelante en 1 Corintios, pero sabemos que la carta fue escrita de una sola sentada, ¿no? Y está hablando ya de otro tema que tiene que ver con el testimonio de la reunión pública, y dice en 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo o indocto a ese lugar, ¿no? Obviamente, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, por todos es convencido, por todos es juzgado, en un solo lugar. Habla de que evidentemente la iglesia tenía la costumbre de celebrar la cena en un lugar, no eran por separado, no lo hacía cada uno en su casa, y si la situación no se lo permitía, evidentemente no participarían o no recordarían la cena del Señor. Así que me parece que es importante no darle muchas vueltas al tema de que es claro en el Nuevo Testamento que la Santa Cena ha sido ordenada por el Señor para que la celebremos como cuerpo reunido físicamente y no virtualmente. Y es un tiempo para lamentar esa falta, un tiempo para decir, bueno, hermanos, lamentablemente por las circunstancias actuales no podemos sentarnos juntos a participar del pan y del vino. Oremos al Señor para que eso sea pronto, oremos para que el Señor nos permita celebrar con gozo y tomar una dimensión mayor y valorar de una mejor manera el privilegio de participar de la cena del Señor juntos. De la misma manera que... Sí. Sí, no, es que uno se tiene que hacer la pregunta, naturalmente ¿estoy extrañando eso? ¿Estoy realmente extrañando participar de la cena del Señor? Nosotros sabemos que aun cuando lo hacemos regularmente hay personas, hay hermanos que se ausentan y no participan. Entonces, ¿cuál es el sentido de darle un valor ahora cuando no se puede hacer? Un valor o una práctica que no le da a él, al acontecimiento, el valor que realmente tiene, cuando no se lo toma en cuenta en los momentos en que sí se puede hacer, cómo debe hacerse, que estar todos juntos. Entonces, tengo carga por eso, estoy preocupado, tengo tristeza porque eso no está ocurriendo, porque eso entra dentro de un conjunto general, como vos decís, de lamentarse. ¿Qué nos está pasando? Como dice el libro el libro de Ageo, cuando la gente se ocupó de otras cosas y es para vosotros tiempo de edificar casas, y esta casa está desierta, la casa del Señor estaba desierta, estaba sin consideración. Bueno, yo pienso que también ahora tenemos que lamentarnos y tenemos que pensar que parte de nuestra tristeza tiene que ver con que no podemos recordar y decirle al mundo que la muerte del Señor, el camino está abierto, ¿no? No podemos anunciar la muerte del Señor como ha sido establecido para la Iglesia. Eso debería hacernos considerar y lamentar. Y tratar de reproducirlo a través de Internet no me parece que es a mí adecuado. No estamos hablando, yo creo, Enrique, no estamos diciendo
que esto es una condenación y estamos diciendo que hay un pecado necesariamente en quienes hermanos queridos lo están haciendo, sino que es nuestra convicción que no es el principio bíblico, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que meditaba es pensar, por ejemplo, en una persona que está en su casa y no tiene ningún compromiso con ninguna iglesia local. Es una persona que se llama cristiana y consume predicaciones por internet o puede ver el servicio de una iglesia por internet, por live stream. Imagínate que de repente esa persona vea que una iglesia está ofreciendo participar de la Cena del Señor de manera online. Y esa persona sin ningún tipo de compromiso con la iglesia, sin ningún tipo de relación con una comunidad de creyentes, se sienta en su casa con un pedazo de pan, una porción de pan, un poco de vino, y participa de este ofrecimiento online. Y no, eso no tiene nada que ver con lo que Pablo está mostrando en 1 Corintios, porque en 1 Corintios principalmente es una iglesia local, es una comunidad de creyentes que se están reuniendo, están congregando para participar de la cena del Señor unos a otros. Y la idea de participar físicamente con una comunidad de creyentes de la Cena del Señor también habla de una profesión pública, de un compromiso público acerca de mi fe. Entonces, porque evidentemente todo esto es como un barco que se desvía 1 o 2 grados de su curso y al principio no lo vas a ver, pero cuando querés acordarte, estás en otro lugar. Estás en otro lugar y tenemos como pastores que cuidar de no dejar vetas por donde se puedan derramar este tipo de cosas y la gente, de repente el pecado que es muy ingenioso, encuentre opciones de sentirse bien con Dios y con una iglesia a la distancia sin asumir ningún tipo de compromiso. Sí, exactamente. Estoy tratando de recordar un texto, pero no encuentro ahora sobre la ausencia del alimento en la casa de Dios, pero bueno, lo estoy buscando. Mientras seguimos charlando, me parece que en lo que mencionabas, en lo que hablamos antes, en este bosquejo que teníamos, el hecho de anunciar la venida del Señor también es importante, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos de la Cena del Señor, es un acontecimiento que tanto mira para atrás como mira para adelante. Mira para atrás porque apunta a la muerte de Jesucristo en la cruz, apunta a lo que Él hizo por nosotros, haced memoria de mí. Cada vez que participéis de este pan y de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces hay un aspecto que mira hacia atrás y recuerda y proclama la muerte del Señor en medio de una celebración, en medio de un cuerpo de creyentes que están unidos por este sacrificio y participan juntos de estos símbolos del pan que simboliza el cuerpo y la sangre que simboliza, el vino que simboliza la sangre, donde todos juntos en una unidad están proclamando, somos parte de su sacrificio, nos identificamos con su muerte, pero también anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ahí está el aspecto escatológico, el aspecto futuro de la Cena del Señor, donde vemos que los creyentes celebran la cena en anticipación al momento de la segunda venida de Cristo. Sí. Estoy recordando ahora acá un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Joel. Obviamente que no tiene que ver directamente con esto, pero dice Joel en un contexto también de juicio. No, el libro de Joel probablemente fue escrito en tiempos de Esdras, Nehemías, pero dice, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la elevación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y dice, versículo 16 de Joel 1, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios.
Entonces, hay un llamado a lamentar, hay un llamado a llorar, hay una realidad en la casa de Dios que ha quedado como desierta, abandonada, sin alimentos, sin nada, y Dios usa esto para que la gente examine, ¿no? Para que el pueblo examine, para que los sacerdotes giman, los ministros del altar, nosotros los pastores somos los primeros que deberíamos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios y, bueno, como dice el libro de Oseas, tu pueblo será como el sacerdote. Si ven en nosotros una verdadera contrición, dolor por lo que está ocurriendo, me parece que vamos a hacer un ejemplo mejor a los hermanos que el hecho de tratar de darles ideas innovadoras para practicar cosas que no fueron diseñadas para practicarse en ese sentido y que quedemos como los pastores, mi pastor, qué buena idea tuvo, porque lo hicimos de esta forma, lo hicimos lo otro, no dejamos de celebrar, pero a veces no es así, a veces lo sabemos con nuestros hijos, limitarle cosas o quitarle cosas es para que vean que ellos lo necesitan y que realmente los amamos. Y a mí me parece que esto debería hacernos examinar. Otra vez digo, no sé cuántos estamos sintiendo la falta, con tristeza, de no poder celebrar la cena del Señor, porque quizá mucho de esto se ha vuelto absolutamente formal en nuestras vidas, el primer domingo del mes y hemos visto solamente el simbolismo, pero no hemos examinado profundamente el significado que tiene lo que hacemos. Sí, totalmente. A mí me parece que hay ciertos fundamentos que deben existir para que podamos pensar en esto de una manera correcta. Estoy pensando, quizás al que nos está escuchando, yo le animaría a que estudie más sobre eclesiología, sobre qué es la iglesia local, y ver las diferencias entre la iglesia local, la iglesia universal de Cristo, porque la cena del Señor no está pensada para la iglesia universal, no está pensada para todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Está pensada para ser celebrada en la iglesia visible, en la iglesia local, en la comunidad local de creyentes que se pueden ver, que se pueden tocar, que pueden darse el beso santo, como Pablo dice, que están juntos y que ven cómo partimos ese pan, cómo repartimos esa copa, y que se ven unos a otros al momento de participar y recuerdan, yo soy uno con ese hermano, con esa hermana, estamos unidos en Cristo. Esto es un anticipo del cielo, ¿no? Y creo que no debemos perder esa imagen gloriosa simplemente porque nuestra cultura que nos rodea, porque el mundo que nos rodea quiere vivir todo on demand, quiere vivir todo sin moverme de mi hogar, quiere pagar las cuentas de su casa, quiere hacer las compras desde su casa, quiere mirar la película y la serie que quiere desde su casa, y de repente hay un deseo quizás por esta cultura que presiona de vivir la vida cristiana solamente en tu casa, y eso no es el diseño de Dios. Exacto. Sí, si me permitís, me gustaría leer lo que dijo Scott Swain, que es el presidente y catedrático de Teología Sistemática del Seminario Teológico Reformado de Orlando. Sí, dice, la respuesta adecuada a esta gran pérdida no es intentar transmitir en vivo la cena del Señor. Por ahora el camino para participar en la cena del Señor está cerrado para todos nosotros. Por ahora no estamos llamados a festejar, sino a ayunar. Y dice, lo que nos lleva a lo que creo que es la respuesta pastoral apropiada en una crisis actual. En situaciones de pérdida como esta, debemos aprender a lamentarnos y debemos aprender a enseñar al pueblo de Dios a lamentarse, algo bastante difícil para aquellos que, como yo, estamos acostumbrados, dice el pastor Swain, acostumbrados a la gratificación instantánea. La cena del Señor es una de las mayores bendiciones que Jesucristo ha dado a su iglesia. Nuestra incapacidad para celebrar la cena del Señor durante una temporada solo debería ser a causa de tristeza y lágrimas. Por ahora, no podemos celebrar este recuerdo del Señor saboreándolo y viendo su bondad, como dice el Salmo 34:8. Así que nuestro actual ayuno de la cena del Señor es necesario, pero lamentable. Nuestro ayuno actual es también una oportunidad para cultivar un anhelo único por el Señor y su pueblo, que hará que nuestra fiesta en la mesa del Señor sea aún más alegre cuando el tiempo de nuestro ayuno llegue a su fin. Me parece excelente lo que dice este hombre con experiencia y con conocimiento de la Escritura. Yo creo que es una muy buena frase para concluir este
episodio, ¿cómo podríamos llamarlo? Un episodio extraordinario, ¿verdad? Del podcast 9012. Seguramente seguiremos trayendo en este tiempo nuevos episodios, pero creo que ya hasta este momento pudimos dar un buen panorama. Aquellos que tengan más hambre de conocimiento acerca de este tema pueden por sí mismos buscar más información, pero creo que es un buen puntapié para despertar la charla, la conversación al respecto y poder también entender que todo lo que hacemos tiene que tener convicciones bíblicas, tiene que tener implicaciones que están arraigadas en la palabra de Dios. No somos el pueblo de jueces, de que cada uno hace lo que bien le parece. Somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra y necesitamos, Dios instituyó la cena del Señor, Cristo la instituyó en la última cena, así que necesitamos recordar eso, valorar eso y valorar nuestra familia de la fe local. Así que alguna última palabra, pensamiento, Ricardo, y nos vamos con eso. Sí, quiero recordar esto, que el tono de este podcast es para edificar, es decir, hoy día para la iglesia lo virtual es una bendición, pero también se puede transformar en un peligro, porque nosotros no tenemos la capacidad de estar frente a frente, discutir cosas, incluso en los chats con nuestros hermanos de la iglesia, en el WhatsApp o lo que sea. No sabemos a veces interpretar la intención con que alguien dice algo. Entonces no queremos a través de esto crear una división, porque para eso está el diablo y Satanás, para crear división en la iglesia. Por eso no estamos diciendo que es un pecado si hay gente que está haciendo esto. Solamente resulta un poco extraño a la luz que uno tiene de la Escritura. De repente otros tienen argumentos que podríamos escuchar, pero a la luz de lo que entendemos la palabra de Dios, no es la manera de hacerlo. Pero no estamos diciendo que nuestros hermanos están en pecado, que estamos causando una división, de ninguna manera. Solamente estamos dialogando sobre esto, no estamos siendo dogmáticos en este podcast, estamos expresando opiniones para arrojar luz a aquellos que quizás están luchando sobre el tema como en algún momento lo hicimos nosotros, pero no queremos contribuir a la división, queremos contribuir a la unidad y a un mejor entendimiento bíblico, especialmente sobre este tema. Sí, y si hay pastores que nos escuchan, nuestro ánimo, y creo que vos concordarías conmigo, es que deben construir su propia convicción bíblica. No simplemente decir, no, porque mirá, el pastor fulano hizo esto, o aquel pastor que es muy reconocido tomó este camino. Y puede ser que ellos tengan convicciones bíblicas de por qué lo hacen. Finalmente, cada uno de los pastores va a rendir cuentas al Señor por las decisiones que toma. Por lo tanto, pastor que nos estás escuchando, busca tener convicciones bíblicas, busca tener una conciencia limpia delante del Señor, que estás haciendo lo que estás haciendo porque entendés bíblicamente que es lo mejor para el pueblo que el Señor te ha encomendado. Y con esa convicción bíblica, con esa paz en el corazón y con esa paz de conciencia, toma la decisión que tengas que tomar, pero que puedas decirle al Señor, Señor, con la luz que yo tuve en ese momento, tuve esta convicción y por eso hice lo que hice. Exactamente, sí, me parece acertado terminar con este pensamiento, porque no queremos hacer daño a la iglesia, queremos edificar y queremos edificar desde esta plataforma y trabajar en nuestras iglesias locales, ¿no? Bien, y con esto finalizamos este episodio de 9012, los esperamos en la próxima emisión. Un abrazo.